señor presidente electo de la República Argentina junto a su señora esposa, que han sido recibidos por la vicepresidenta electa de la Nación Argentina. La primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad, el Plan Integral Argentina contra el Hambre. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. Retrocedimos más de 10 años en la lucha por reducir la pobreza. Se cerraron 20.000 empresas en 4 años. He decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente. Vamos a encarar el problema de la deuda externa. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia. No descansaremos hasta que un niño en una zona rural tenga el mismo acceso a una educación transformadora que una niña de un centro urbano. Ni una menos. Debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República. Usted, presidente, tiene por delante una tarea muy dura. Le han dejado un país devastado. Estamos representando a los que padecen, a los que sufren, a los que se quedaron sin trabajo, a los que se quedaron sin escuela, a los que deambulan por esta ciudad buscando el techo de un banco para pasar una noche. 4 años escuchamos decir que nosotros no volvíamos más, pero esta noche volvimos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo laboratorio. Estamos para acompañarlos obviamente hasta la medianoche con el análisis de lo que ocurrió en esta semana. Una semana muy intensa. Esto que veíamos fue solamente el principio de 4 días en el que ya se tomaron un montón de medidas, algunas que levantaron polémica. Hoy mismo, temprano, inclusive nos enterábamos del aumento a las retenciones, con las quejas, además, del sector afectado por esto. Ayer la doble indemnización por 180 días y varias medidas más que vamos a ir analizando esta noche aquí en el laboratorio. Saludo a mi compañero Diego Corbalán, ¿cómo va? ¿Cómo va, Nuria? Buenas noches. Sí, buenas Eduardo noches. Paladini no está hoy, va a estar el próximo sábado con nosotros. Y aquí a mi lado, Diego, ¿todo bien? Todo bien, Nuria, con algunas incertidumbres, ¿no? Un presidente que asume, o bien, en clave de nestorismo, 2003-2007, en clave de kirchnerismo, 2007-2011, en clave de cristinismo, 2011-2015, o un presidente a la uruguaya, Nuria, que llegó manejando su auto para la Asunción y que siguió atendiendo a sus alumnos, muchos interrogantes, ¿no? Y que va a seguir. Fue real, fue sincero eso de que va a seguir cada 15 días yendo a la facultad. ¿Qué haces si vas a rendir examen y está el presidente de la Nación en la mesa? Fue tu profesor siempre, tomándote examen en la mesa. Saludo a Brenda Strumíger. Hola Brenda, buenas noches, ¿cómo va? Hola Nuria, buenas noches, ¿todo bien? Yo me muero si me llega a tomar examen un presidente. Hoy vamos a hablar de 2 desinformaciones, una sobre la salud de Florencia Kirchner y otra sobre un bono para estatales, supuesto bono para estatales en Tierra del Fuego. Bueno, muy bien, de todo eso vamos a estar hablando en un ratito. Saludo ahora al colega Alejandro Alfie. ¿Cómo va, Ale? ¿Qué tal, Nuria? Buenas noches, Bien, gracias buenas por noches. haber venido. Gracias por la invitación. Saludo también a Pedro Cascales, vocero de CAME. Gracias por haber Gracias, venido. Nuria. Gracias por ahora la vamos a ver cómo cayó el tema de la doble indemnización. Anuncio, en realidad firma de ayer, minutitos antes de las 10 de la noche. Y saludo a mi gran amigo y colega Tato Yang, Gerardo Tato Yang. Un placer volver a encontrarnos. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Norita? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por haber venido. Reemplazando al que se hizo la rata, claramente, ¿no? A Pala. Qué bárbaro, Señor Pala. Paladini. Te estamos tirando de las orejas de acá, ¿no? El próximo sábado está Pala. Bueno, a ver, primero quiero tener la impresión de ustedes de cómo vieron esta semana absolutamente intensa. Parece que
hiciera más tiempo, ¿no? Que Totalmente. Alberto Fernández, 4 días nada más, presidente de la digamos. Nación. Menos de 100 horas, recién tratábamos de contarlas. Sí. Y sin embargo ya hay un montón de medidas. Mira, decíamos lo de la doble indemnización, lo de las retenciones, se sabe que sale una tarjeta alimentaria, retrotraer los precios de los medicamentos al mes de octubre, el tema de los microcréditos a tasas del 3%. Sí, la mayoría de las cosas eran las cosas que hay que reconocer que eran las cosas que venía anunciando Alberto en campaña. ¿No? Todas estas medidas que vos estás teniendo, incluso la de las retenciones que no la habían anunciado, era cantado que de algún lado iban a sacar plata y hoy sabemos que van a aumentar las retenciones. Yo creo que la gran duda para mí sigue siendo, bueno, obviamente la renegociación de la deuda como hecho central del tiempo económico que se viene. La gran duda para mí sigue siendo lo que dice Diego. ¿Qué clase de peronismo o de kirchnerismo viene a gobernar la Argentina? Hay muchas dudas sobre eso y se notó mucho esta semana esta cosa de que en realidad son casi dos gobiernos paralelos. El de Alberto por un lado y el de Cristina por el otro, ¿no? Alberto ya empezó a hacer cintura entre lo que él quiere hacer. Digo, no sé si ustedes tienen la misma impresión de lo que fue el discurso ante la Asamblea Legislativa, un discurso que supuestamente solo preparó Alberto, que Cristina desconocía, que tuvo guiños claros hacia Cristina, como el tema de la justicia y el tema de los medios, pero que también tuvo la reivindicación de algunos como Esteban Rigui, a quien Cristina directamente le soltó la mano cuando estaba en la Procuraduría. Exacto. Cuando Le Cristina era hablaba gobierno. ella, ¿no? Y Cristina que pispeaba ese discurso, no sabiendo muy bien a ver por dónde iba a ir Alberto. No, y ella después, recordemos el momento de la Asunción, la mala educación de ella, que no saluda y todo eso. Inmediatamente esa noche, en el discurso ya en la Plaza de Mayo, ella diciendo yo no soy hipócrita. Y mirándolo a él, como diciendo Alberto sí lo es. Es tremendo. No, hay una tensión ahí que en algún momento se va a tener que resolver. Porque o que sobrevivan 4 años con esta tensión parece difícil, ¿no? Sí, yo te voy a decir algo. A mí me llamó mucho la atención en el tema medios, porque 2 días después se hizo la cena anual de ADEPA, Sí. que reúne a los principales directivos de medios. Sí. Y ahí el gobierno envió una delegación oficial muy importante. Estaba el secretario de Medios, Pancho Meritelo, el ministro de Educación, Nicolás Trota, principales directivos del gobierno, exfuncionarios. Pancho Meritelo pidió un aplauso y se abrazó con un exfuncionario de Lombardi, que había renunciado hace un año, que había tenido una enfermedad, pero realmente llamó mucho la atención, de alguna manera, Pero eso esa es Alberto. confraternidad, que eso es Alberto, Eso es claramente. Alberto. Pancho Meritelo, el nuevo secretario de Medios, es de Alberto, Claro. amigo de Alberto Fernández. Pero claramente no era venía la del Grupo actitud de Octubre. Cristina Kirchner. Claro, no era. Cristina nunca fue a ADEPA, nunca mandó a nadie, siempre criticaba a ADEPA. Sí. Y en esta situación pareciera como que el gobierno empezó a restablecer un vínculo que durante el kirchnerismo estuvo muy dañado. Lo que pasa es que la línea de la convivencia es como, y del equilibrio es muy delgada, ¿no? Porque Muy. veíamos a una Cristina en provincia de Buenos Aires con mucha presencia en el terreno bonaerense, como claramente que es el lugar que más le importa porque es su bastión principal, con un discurso absolutamente mucho más radicalizado que el de Alberto. Y ahí algo que también me llamó mucho la atención es la gestualidad de Cristina en el acto de asunción de Kicillof, ¿no? Ese rostro de admiración ante lo que es la asunción de su delfín político, claramente. Digamos, de lo que mostró de emoción Cristina arriba de un escenario o ante la imagen pública, sin duda fue el momento en el que Kicillof jura como gobernador de la provincia y ella tomándose el rostro, expresando Emocionada, claramente sí. un momento de emoción que no sé si lo había expresado en otro momento en todo lo que fue la asunción de Alberto como presidente. ¿No? Vamos a volver a poner el foco en la economía y las medidas que se anunciaron en este sentido. Se conoció la inflación, que sigue siendo alta, 4,3%. Decíamos en el día de ayer, minutos antes de las 10 de la noche, después de que Moroni estuvo durante todo el día en la Casa Rosada, después estuvo el ministro de Economía también, se conoce la firma del decreto por el cual se vuelve a la doble indemnización para quienes hoy están trabajando. Por 180 días, aquel que se ha despedido se le pagará doble. ¿Qué dice la Cámara Argentina de la Mediana Empresa? La verdad que es una medida muy complicada si uno la va a aplicar de manera generalizada. No es lo mismo una pyme del interior del país o una pyme que está en el sector del calzado o textiles que están muy complicados, que tal vez una que está en servicios financieros o en exportación de software, con lo cual primero habría que ver si se aplica de manera generalizada. Segundo, habría que ver qué tipo de compensaciones se dan, si es que porque la realidad es que cuando uno cierra la puerta de salida, cierra la entrada también. Es decir, en el caso mío particular, tal vez en una actividad podría yo tomar a alguna persona en mi pyme,
pero con este tipo de medidas uno le da cierta incertidumbre. Bueno, para aquel que toma, no corre. Eso para aquel que a partir de la semana, eso está aclarado en el decreto. Aquel que ingresa la semana que viene, eso es un buen punto. Para no ir en contra de la creación de fuentes de trabajo. Eso es un buen punto. Pero, de todas maneras, la pyme que está complicada y que tiene que achicarse, típicamente estamos hablando de una pyme de entre 10 y 20 personas. Por ahí tiene que achicar 2 personas, 1 persona, 3 personas. Y si tiene que pagar doble indemnización, tal vez no lo pueda hacer. Y tal vez eso genera un perjuicio aún mayor para esa pyme y eventualmente un desenlace peor para el resto de los trabajadores. A generar que quiebren pymes. Y sí, porque la pyme hoy, pensá que hoy a las pymes les está costando llegar a fin de mes y pagar los sueldos, pagar las cargas sociales, ni hablar, ¿no? La mochila que hay de cargas sociales atrasadas es enorme. Y una pyme hoy que está en una situación crítica, porque para despedir una pyme está en una situación crítica realmente. Entonces una pyme está en una situación crítica y tiene que despedir, tiene que pagar doble, es muy difícil. Por eso digo, tendríamos que ver cómo se va a implementar y que tenga ciertas contemplaciones, ¿no? Porque si no va a ser difícil. De todas maneras, esto ya se venía hablando de antes, no es tanto una sorpresa porque se venía hablando de antes. Bueno, de hecho se produjeron despidos antes de que asumiera Alberto Fernández porque sabía que esto podía pasar. Claro, con lo cual, que te repito, generalmente las pymes no son, porque la pyme que cuando despide, y muchos de los despidos que se han producido o de la gente que quedó fuera del circuito de las pymes es porque la pyme directamente cerró. Ahora, en campaña, Alberto habló mucho de que iban a hacer planes para favorecer a las pymes. No sé si han recibido alguna noticia de algo ustedes. Todavía no estamos convocados, pero entendemos que sí va a ser. A nosotros la verdad que nos tranquilizó bastante, primero el ministro de Economía con sus primeros anuncios, con una renegociación amigable de la deuda, no habló de la emisión para generar consumo, fue bastante cauto en ese aspecto. Y Matías Culfas había sido secretario PYME, con lo cual el tema PYME lo conoce muy bien. O sea, lo macro ustedes tienen certezas, pero no en el detalle de lo que puede llegar a ser. En detalle no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que la política PYME sería central, por lo menos así lo manifestó Alberto Fernández ahora en campaña y poniendo al ministro de Producción, que fue secretario PYME anterior, y un gabinete que en general es gente que está bastante orientado hacia este segmento, que recordemos es la raíz del árbol, no es el brote, ¿no? Porque es el 70% del empleo. Si ustedes hoy se sientan a la mesa a negociar con el gobierno, ¿qué es lo primero que necesitarían? O sea, porque uno habla de la reactivación económica, pero ¿qué es crédito? ¿Mejorar el consumo? ¿Algún otro tipo de herramienta alternativa? ¿Qué sería lo más urgente para el sector PYME? Te lo sintetizo en una palabra, que no nos des una mano, sacanos una mano de encima. Porque estamos agobiados. Hoy menos impuestos. La carga impositiva es tremenda, la mochila de impuestos que tenemos. Fíjate que este famoso plan de 120 cuotas que fue pedido por CAM en su momento nos da un alivio, pero ¿qué pasa? Punitorios y resarcitorios. Estás hablando de las deudas. De las deudas hacen que casi se duplique la carga de impuestos que tiene la PYME. La PYME cuando se quiere poner al día, se empieza a retrasar porque casi el 50% de lo que factura una empresa son algún tipo de impuestos, nacionales, provinciales, municipales, más de 160 impuestos. Es de locos. Algunos dicen el segundo país del mundo con mayor carga y presión impositiva del mundo. Es absurdo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el tema financiero, que es otra mochila enorme. Hay 780.000 millones de pesos de deudas de las pymes con el sistema financiero, con tasas que al principio, o sea, ustedes se acordarán, mayo del año pasado era 40% por un par de semanas, se había dicho, y eso se convirtió en 70, 80 y más del 100% durante un año y medio. Ahora, ¿y eso no podría profundizar el déficit fiscal? Digo, bajar impuestos, en realidad, de alguna manera bajar ingresos. Claro, hay dos formas de verlo el tema. Una es esa y la otra es países como Nueva Zelanda que tienen un IVA que es la mitad del nuestro, prácticamente 12% de IVA, y en términos comparativos recaudan 30% más que nosotros. Es decir, si vos sacás impuestos, seguramente la gente, el excedente de dinero que tiene, lo vuelca al consumo, y por otra parte, la otra contracara es menos informalidad. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Si logra el gobierno realmente poner más plata en la calle, que es lo que también viene anunciando Alberto, pero que todavía no se ve. Claro que sí, La Baña mismo, inclusive, había dicho antes de las elecciones que la única forma de generar movimiento en la economía era poniendo plata en el bolsillo de la gente, a una costa de que eso generara en un principio de mayor deuda interna. Bueno, ahora se anunció ya que se están dando los primeros pasos, por ejemplo, para la paritaria nacional docente. Sí. Que eso es algo importante. Durante los últimos años no se había hecho. No.
los salarios docentes tendieron a la baja. En la ley sigue diciendo que la paritaria debe ser nacional y sin embargo el gobierno de Macri No se había apelado a que cada provincia... El año pasado no se hizo. Bueno. El gobierno dijo que ahora la va a hacer y ya convocó para la semana que viene al Consejo Federal de Educación, donde se va a empezar a conversar y recién después se va a hacer la paritaria. Porque en pero realidad ya tiene que ver cada una de las provincias en qué situación está y a partir de ahí tener, porque digamos hay provincias que tienen mayor posibilidad Pero van a fijar un piso obligatorio para todas las provincias. Está bien, pero digo, eso no lleva gente, no hace que la gente tenga más plata y gaste en una pyme. Hasta ahora los salarios docentes el salario te un... ayudaría. También hay una ecuación muy grande que no se mira o no se habla mucho, que es el 40% de informalidad. Toda la gente que está fuera del sistema, no solo en el tema comercio y producción, sino también de trabajo, ¿no? Y eso justamente es lo que nosotros tendríamos que lograr, es bajar todo lo que son contribuciones, aportes, impuestos, para tratar de incorporar esa masa a la formalidad, entre todos pagar menos, en vez de muy poco estar pagando mucho, que es lo que viene sucediendo en Argentina de hace décadas. Bueno, después está el tema de las leyes laborales, ¿no? Bueno. Que este gobierno no quiere hablar todavía, y tampoco lo hizo de campaña, de reforma laboral, porque es como una palabra políticamente incorrecta, pero sí de una necesidad de modernizar el sistema laboral. Y modernizarlo hay que hablarlo, en algún momento hay que hablarlo porque es un Con tema... un gobierno peronista yo lo veo muy difícil a eso. Como veo muy difícil que bajen impuestos, soy franco. No, está bien. ¿Vos crees que no hay modernización laboral ni baja de impuestos posible? Ahora, hasta ahora, cada vez que hablas de eso con alguien del gobierno, te sacan carpiendo. Ahora, y no es lo que hizo Cristina, no es lo que hizo Néstor. ¿Por qué vamos a creer que lo van a hacer ahora? Lo que pasa es que si nosotros seguimos haciendo lo mismo, y es lo que venimos haciendo durante todos los gobiernos, vamos a obtener los mismos resultados. Sí. Es decir, seamos claros, digamos, no hay un chancho con dos colas acá. Estoy de acuerdo con vos. No, yo sé, te estoy un poco... Es difícil pensar por qué hay que esperarlo. Ahora, lo que pareciera es que hay como presidentes emergentólogos, ¿no? Digo, desde el 83 para acá tenemos presidentes que llegan para resolver problemas urgentes. Y la verdad, yo les pregunto a ustedes, digo, después de la reforma del 94 quedaron muchas deudas, digo, reforma de la Constitución. Una de las grandes deudas es el régimen de coparticipación. Es decir, si la política, los gobernadores y el presidente de turno no discuten una nueva ley de coparticipación, digo, en el caso de las pymes, Pedro, porque ustedes hablan del tema impuestos y eso que plantean ustedes no involucra solamente un gobierno nacional, involucra a los provinciales, a los gobernadores y a los propios intendentes. ¿Los ven ustedes dispuestos en este contexto a sentarse frente a una mesa a discutir impuestos? Bueno, vos fijate que el pacto fiscal que se había hecho, donde la idea era bajar ingresos brutos, las provincias lo burlaron empezando por Salta, que lo primero que hizo es subirlo al 5% para desde ahí empezar a bajar. Después dijeron no, porque en realidad compensamos, porque algunos subían, otros bajaban y el promedio... Pero la realidad concretamente es que te lo subieron. Y otro tema, que vos lo diste en la tecla bien, no puede ser que se pague el mismo impuesto en la capital federal que en un pueblo del interior o que en una región que está con problemas de diversa índole, incluso de infraestructura. Los impuestos tendrían que ser federales, incluso el impuesto, el IVA o el impuesto a la venta, como es en Estados Unidos el sales tax, tendría que cada provincia fijarlo y coparticipar a la nación, al revés de lo que hacemos nosotros, porque de esa manera ejercer realmente el federalismo. Hoy no puede ser que desde un escritorio acá se fije el impuesto para todo el país e inclusive las cargas sociales y los aportes patronales, porque no es lo mismo y eso es algo que tampoco, pero es fundamental, si no, no hay federalismo posible y tampoco hay desarrollo. A propósito de eso se viene, no sé cómo que piensan hacer una guerra con Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Vos decís por la oposición o por qué? La declaración que hizo Cristina en La Matanza, Cristina Kirchner, diciendo que La Matanza tiene 10.000 millones de pesos de ingresos contra la ciudad que tiene no sé cuánto, muchísimo más, y que esto era injusto, abre una batalla que se va a dar, me parece, con la Ciudad de Buenos Aires. Una vez más, ¿no? Volviendo como mirando al pasado, a lo que pasó antes del gobierno de Macri. Le van a intentar sacar fondos a la ciudad sin duda. Mientras Alberto tiende puentes de diálogo con Larreta, ¿no? Sí, claro, digamos, los ha recibido. Hay una marcha y contramarcha ahí también, ¿no? Y hay que decir ahí que el tema no es algo que se vaya a resolver en una ley de coparticipación federal, sino que está a tiro de decreto. Porque lo que se le distribuye a la Ciudad de Buenos Aires se le aumentó en su momento cuando se le transfirió la Policía Federal a la ciudad, y ahí se le aumentó lo que se le transfería. Entonces lo que se dice es que el gobierno quizá podría en algún momento sacar un decreto y reducirle parte de lo que le había transferido en ese momento.
¿Cómo los tomó hoy el tema, más allá de que se sabía que esto iba a suceder? Pero digo, el nivel a donde se llevan a las retenciones por la exportación de algunos productos, ya las entidades agropecuarias han puesto el grito en el cielo, más allá de que se sabía que venía. A algunos realmente a algunos sectores se les va a hacer difícil. Y bueno, es que de algún lado se tienen que sacar plata. Digo, si estamos hablando de un gobierno que va a dar bonos y va a poner plata en la calle, pero todos los y no sectores piensa hacer ningún aguantan tipo de eso. ajuste, van a tener que sacarla de algún lado. Era cantado que iba a salir de las exportaciones. Recordemos que era 4 pesos por dólar que pagaban y ahora se llevan en algunos casos al 12%. Y Unos al el 27 la 12 soja, y 27 la soja. Digo, ¿todos los sectores tienen espalda como para bancarse ese aumento? Y evidentemente que también eso está relacionado con el dólar, ¿no? Es decir, con la cotización del dólar. Fíjate que en su momento, cuando se puso los 4 pesos de retención con los 12% creo que era el tope, estaba el dólar ahí? El dólar estaba, si mal no recuerdo, a 40. No sé si llegaba a 40. Sí, menos puede ser. Menos de 40 inclusive. Pasó a 60 y... Ojo, no estoy a favor del aumento de las retenciones, quiero aclararlo. No, pero es cierto que el campo en los últimos 2 o 3 meses con la devaluación Ganó. Pero de golpe... El campo exportador, ¿no? Claro, un montón. Lo que pasa es que evidentemente son soluciones transitorias, como decía Tato, para cubrir la necesidad que necesita el gobierno de oxigenar un poquito el dinero que necesita, pero de fondo no son las soluciones. De fondo la solución es cómo somos más competitivos como Argentina, porque evidentemente Argentina tiene un faltante de dólares crónico y necesitamos exportar. Y para exportar no hay otra que ser un poco más competitivos. Y volvemos al tema laboral o volvemos al tema de la tecnología, porque realmente los países que más tecnología tienen, combinado con más educación, menos desempleo tienen. Es decir, tecnología más educación y talento es igual menos desempleo. Así que si no apostamos a eso, no vamos a ser competitivos nunca. Y lo otro es una sábana corta que la usás transitoriamente para cubrir un faltante. Mientras tanto. A ver, Diego, vamos a detenernos ahora en las principales demandas que tiene Alberto Fernández y, digamos, por resolver, ¿no? De acá en adelante. Bueno, lo primero y fundamentalmente tiene que ver con lo económico y para esto usamos un trabajo de la consultora 3.0 que justamente indagó sobre las expectativas de la gente para este escenario político que se abre. 41,5% de los encuestados dice que la demanda principal es la reactivación económica, es decir, reactivarla, 23,3% bajar la inflación, 15,7% lucha contra la corrupción. Acá hay que tener en cuenta, Nuria, y este estudio de la consultora que encabeza Gila Vir, que cuenta muy bien qué es lo que cada uno de los que votó a quién dice una cosa. Es decir, el votante del kirchnerismo más que nada apunta a la cuestión económica, con matices con respecto a los votantes de Roberto Labaña y Urtubey, y los votantes de Macri y Pichetto justamente hacen fuerza en este 15,7 que estábamos viendo recién. Claro, exactamente. Sí, es previsible, ¿no? Bien. Después también tenemos un trabajo muy interesante de la consultora Clivaje, que hace un poco de retrospectiva y hace como el cierre de balance de la gestión Macri, ¿no? Viendo un poco qué pasó finalmente con la percepción de la gente una vez ya que Macri no es presidente. Lo que se rescata, nada, 47%, es una mala nota para el expresidente. La publicación de datos oficiales 19% y el 17% de la cuestión de la seguridad. Es tremendo el nada. Bueno, el nada son los fue. que votaron a Alberto, a Cristina, ¿no? Sí, bueno, Alberto, sí. quiero decir. Pero también hay mucho también del votante, del propio votante de Cambiemos. Y si debe ser líder de la oposición, yo creo que este es el dato que más le duele a Macri, ¿no? 54,9% dice que no, 40,6% que sí, no es tanta la brecha, pero sí está claro que el no es más que el sí, y un 4,5%, es decir, más bien baja la duda de la gente de si efectivamente Macri debe ser líder opositor o no. Bueno, él está descansando en este momento, sigue en la Quinta de los Abrojos, en una primera semana en la que los que están muy cerca de él dicen que está como quiere, digamos que le está pasando genial, que está relajado, sacó tranquilo, la mochila. Que se sacó una mochila, está preparando un viaje con Juliana a Europa, va a pasar las fiestas en el sur, en Villa Langostura, en Cumelén, donde pasa allí siempre. Ahí me dijeron que el otro día miró así en la agenda del celular y dijo, mañana no tengo nada previsto. Claro.
Y Debe puso, ser bravo, así, y sí. puso los pies sobre No sé si ¿no? es tan simple, ¿No tanto? ¿eh? ¿No Yo tanto? no creo que sea tan bueno, fácil él está acostumbrarse. armando su oficina en Vicente López, el municipio de su primo, y allí hay algunos que ya tienen escritorio asegurado. Marcos Peña, un Iván Pavlovsky, que van a seguir trabajando con Mauricio Macri, en principio por liderar ese espacio de la oposición que tendrá que competir luego con Vidal, con Yo la lo veo Reta. tan poco probable a eso. ¿Vos decís? Tan poco probable. ¿Pero por Macri o por el resto? Por el resto. Bueno, primero hay que ver si Macri tiene vocación de ser el líder opositor. Pero además, pues yo no escuché a nadie diciendo queremos que sea Macri el líder de la oposición. A nadie, digo, de las figuras importantes de la oposición. Claro. A nadie. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta el otro día cuando se junta con Alberto Fernández lo que dice es, che, el diálogo es entre nosotros. Claro. No sé, Rogelio Frigerio dijo, bueno, los liderazgos no se proclaman. Sí, no se decretan, no es que por se ganan. no es que Macri por decirlo va a... Cornejo lo mismo. Sí. Cornejo Claro. dijo, bueno, hay que ver. Yo no escuché a nadie de los dirigentes importantes de Cambiemos diciendo sí, queremos que sea Macri. ¿Y lo ves más que volviendo a Boca, por ejemplo? ¿O yéndose No, a vivir afuera? Sí, o más tranquilo. Más, volviendo al empresariado, al sector privado? No, nada. Viajando. Pasándola bien. Sí. Es que hay que decir algo. La oposición ya está trabajando y lo que están ustedes mencionando es que el supuesto líder de la oposición no lo está haciendo. Con lo cual ahí hay un problema, porque si él fuera el líder de la oposición hoy día, tendría que estar efectivamente su ejerciendo ese liderazgo. rol, que no lo está ejerciendo hoy día por lo menos. Dieguito, nos quedaba Sí. algo en relación a los gobiernos argentinos. Sí. Un trabajo de la Universidad Austral que hizo una muy interesante investigación. No es encuesta, esto es haber hecho simplemente en retrospectiva un análisis desde Bernardino Rivadavia hasta Alberto Fernández, los tipos de presidente que tuvimos. Cómo llegó de manera legítima 73%, 27% de facto, cómo finalizó el 58% en tiempo, antes de tiempo el 42%. Y me interesa esta tercera columna que es justamente de qué manera llega un presidente al poder. 51% de la historia de los presidentes argentinos, de Rivadavia a Alberto Fernández, 51% sin los votos y el 49% con los votos. Mirá. Es un dato llamativo. Habría que ver eso como... ¿no? Que Cuando se decimos sin los considera, votos, sí, ¿qué es claro. sin los votos? No, es decir, que fueron presidentes que llegaron Con voto sin prestado. que Duhalde, necesariamente por ejemplo, se fue haya un votado. presidente sin Bueno, votos, es un presidente por sin ejemplo. votos. Por Pero ejemplo, fue legítimo. presidente de facto es un presidente sin votos. Bueno, un presidente... Pero Duhalde, digo, hago la salvedad, pues es un caso de un presidente Sí. sin votos, pero que fue recontra legítimo. No, Claro. pero esto es interesante Kirchner porque... llegó con el 23. Está bien, pero es votos, eran son votos. votos. No, totalmente. votos, Lo que hay que entender, creo, lo que plantea la Universidad Austral es el estado de emergencia, un poco lo que planteábamos al principio, Sí, ¿no? El claro. estado de emergencia en el que vive la política argentina y que si bien tenemos continuidad desde el 83 para acá, sigue habiendo fricciones y cortocircuitos en la calidad democrática que, por supuesto, tienen que ser mejorados, ¿no? Sí, hay un problema en la institucionalidad del país. Exactamente. Que es, Exactamente. Y Sí, sí, dicho notable. sea de paso, hay que reconocer que la transición, por lo menos la institucionalidad de la transición fue impecable, ¿no? Sí. Todo lo Cuando que todos pasó el sospechábamos martes. otra cosa. Cuando el día de las PASO nadie imaginaba que iba a terminar como fue el martes, Sí. una ceremonia Y súper todos los normal. pronósticos Sí. agoreros que había, que se iba Sí. de Macri en helicóptero, que veníamos de la hiper, que el dólar se iba a estuvo muy 80, bien. 90, pasó. No solo no pasó acá, sino que todo lo malo pasó en el país más estable de Latinoamérica, que era Chile. Ahora digo, Es toda cierto esa eso. situación, sobre todo lo que vos decías, el tema de las formas, expone a Cristina como que en realidad fue absolutamente ella la que La que arruinó la... hizo sí, que todo sí. eso no ocurriera, ¿no? Inclusive con su gesto el otro día y demás, porque, digamos, Cristina arranca, lejos sí. de eso fue normal. No, y arranca el domingo, ¿no? Con la ceremonia en Luján, donde estaba todo el gabinete de Alberto, todo el gabinete Una imagen de impensada Macri, una para imagen increíble. Argentina. Realmente que era hasta para emocionarse. La primera pero línea. No estaba Cristina, Sí. no estaba Cristina. Primera línea, Julián Aguada, Alberto Fernández, Macri y Fabiola Yáñez. Sí. Y Al lado estaba. Y el martes ella haciendo ruido todo el tiempo, era como, viste, era como algo, en una ceremonia donde ni siquiera lo insultaron a Macri, cuando todos No, imaginábamos.
que iba a haber mucho despelote. Massa y Alberto pidiéndole a la gente que no grite, Sí, que no y el saludo entre, entre Macri y Alberto que pareció sincero. La verdad es que para abrazo, fue un abrazo, con palabras de cariño entre ellos. Que Dios te acompañe. No sé si tanto como cariño, pero un deseo real un afecto sincero. Pero decirle que Dios te acompañe, eso, Sí, claro, Cristo. sí. Creo que fueron claro 3 sí. abrazos en total. Claro. Fueron 3 abrazos. 3 horas. Y te voy a decir algo, la madurez de la sociedad argentina, que ya no quería más problemas, que ya suficiente tenemos con lo que está ocurriendo para que encima los dirigentes se peleen, que me parece que en ese sentido puso una cuota de racionalidad. Total. No salió a la calle a romper nada, se comportó. Realmente hay que felicitar a la gente que se comportó de la mejor manera. También alguien baja una línea. Cuando a los militantes alguien les baja una línea. Cuando esto no pasaba era porque alguien bajaba una línea de que no pasara. Claro. Y ahora que pase es porque alguien baja una línea de que El la ejemplo, situación es el de ejemplo calma. era la cordialidad. Absolutamente. Sí, fue. Bueno, lo miro a Tato para hablar de inteligencia ahora. Alberto Fernández anunció que va a intervenir la Agencia Federal de Sí. Inteligencia y se pararon todos para aplaudirlo. Sí, cuánto hipócrita que hubo ahí en ese aplauso. Sí, ¿no? A ver, dos cosas anunció Alberto que me parece que son importantes. Una, la intervención de la AFI. La intervención de la AFI en principio no significa nada. ¿Por qué? Porque la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, es un organismo que depende directamente del presidente, con lo cual el presidente no tiene que intervenirlo. Es de él. Es de él. Claro. Es la Agencia Federal de Inteligencia del presidente. Claro. No es que es de otra persona. Claro, no es Con un lo cual- ente autárquico, digamos. No tiene autonomía. no es que está interviniendo una provincia. No interviene o- el INDEC, O el ponele, INDEC, que es se autárquico. supone que tiene, No, ¿no? es de él, con lo cual que diga que la va a intervenir no significa nada. Yo supongo que lo que está queriendo decir, y por lo que he averiguado, que va a haber cambios ahí adentro. Anunció sí que se van a hacer transparentes los fondos reservados. Yo eso lo quiero ver. Porque hasta ahora nunca ha pasado. Son 2.600 millones de pesos los fondos de la CIDE. Más o menos la mitad se van sueldos. Tienen 1.500, 1.600 empleados. Y el resto se supone que son para operaciones encubiertas, para investigaciones y demás. Ojalá que esa parte que se haga transparente. Hay que ver si esto finalmente ocurre. A esta hora no hay jefe de la AFI asignado. Está Céfala, la conducción de la Agencia de Inteligencia. Pero digamos, ¿va a seguir habiendo una agencia de inteligencia o no? Sí, la idea es achicarla, cosa que a mí me parece bien, y quitarle incidencia en la justicia. La CIDE es un organismo que empezó a pudrirse cuando empezó a relacionarse mucho con los jueces federales. O al revés, te lo digo. La justicia federal empezó a pudrirse cuando empezó a tener relación con los servicios. Sí. Y eso fue en la década del 90. Sí. La CIDE, que era un organismo que se dedicaba... la CIDE era un organismo bastante chiquito hasta ese momento, y le empezaron a dar fondos y a usar a la CIDE como auxiliar de los jueces. Un juez federal quería investigar un secuestro extorsivo, llamaba a la CIDE. Ahora, cuando quería investigar una banda que falsificaba documentos, también llamaba a la CIDE. Y así empezaron a llamar. Fue cuando se empezó a hablar del señor 5. Claro, el señor exacto. 5, que era Hugo Anzorregui, y esto generó una gran relación entre los jueces federales y los servicios. Esto es lo que dice Alberto que quiere romper. Ojalá lo hagan, la Ahora, verdad pará, es que... me detengo acá. El decir que quiere romper, ¿le creemos a eso? Digo, no por Alberto, pero pasa Bueno. generalmente que cuando llegan al poder todos quieren romper los vínculos y somos absolutamente independientes, la justicia, la política. Hasta ahora, y después hasta todo ahora termina todos lo terminan operando usando. la justicia. Todos terminan usándolo. Es más, si hubo un gobierno que usó a los servicios de inteligencia para controlar a los jueces federales, fue el de Cristina Kirchner. El de Néstor, en realidad. El de Néstor, después el de Cristina. O el episodio Vélez Estiuso, ¿no? Bueno, ahí la presencia de Vélez yo creo que es central. Vélez, si bien vino a hacer un proyecto de reforma y modernización del Estado, el proyecto de quitarle poder a los servicios y a los jueces federales es un proyecto de él. Porque la otra pata de este plan, que vamos a ver si se concreta, es quitarle poder a los jueces federales. Acá el gran problema son los jueces federales y los servicios, que están Es juntos. Comodoro O sea, Pi. que va de la mano. Comodoro El Pi. problema. Comodoro Pi. Comodoro Pi, en realidad, el fuero contencioso administrativo también, que está atrás de Comodoro Pi. Pero son un puñado de jueces federales que están muy comprometidos con los servicios. De hecho, hay jueces que están puestos por la CIDE. Sí.
para que nos demos... Luis Rodríguez estaba puesto por Javier Fernández y Jaime Estiuso, que eran los dos operadores de la CIDE en la justicia federal durante el kirchnerismo. Y la idea que es abrir más juzgados y La idea menos es que en jueces. vez que haya 12 jueces federales, que sean los que investiguen los hechos de corrupción, todos los jueces penales de la capital tengan competencia también federal, cosa que haya casi 90 jueces con capacidad de investigar la corrupción. Claro, es muy fácil controlar a 12 jueces federales, o por lo menos viene resultando muy fácil a los políticos, negocian en 2 minutos. También lo hizo el macrismo esto. Pero ya a 90 es muy difícil. Claro. Con lo cual le quitarías mucho poder a los jueces federales. Y eso sería un gran proyecto. Si lo van a hacer o no lo van a hacer, Alberto Fernández anunció que lo va a hacer, a las dos cosas, para quitarle poder a los jueces, para quitarle poder a los espías. Vamos a verlo. A mí me cuesta creer por los antecedentes, pero también es cierto, y esto puede ayudar a que ocurra, que Cristina quedó muy enojada con todo ese club, si querés. Claro. De hecho, le echan la culpa a ese club de que estén presos muchos, ya no tantos. Bueno, a ver, y porque se vamos. empiezan a ir todos. Quiero saber qué pensás de de esto. Porque, por un lado, lo que la política va haciendo en la justicia, pero por el otro, lo que la justicia voluntariamente, una justicia tiempista, una justicia que va de acuerdo a cómo sopla el viento. Veleta. Hace, Veleta. 4 días hace que asumió Alberto Fernández y sin detenernos en si está bien o mal, digo, la decisión. Hoy, debido, está cumpliendo arresto domiciliario en su casa, quedó absolutamente libre de culpa y cargo en la causa de los cuadernos, Barata también. Baez sigue preso, ya van a ser 4 años. No quedó libre de culpa y Una cargo cosa es ni que él ni Barata. salga- Bueno, pero... Le dieron arresto domiciliario. No, pero pará. Sigue Digo la de la causa. causa de los cuadernos. De la causa de los cuadernos quedó libre de culpa y cargo. Barata y debido está preso con arresto domiciliario por la causa de... Por Sí, las sí, dos. pero que de- los Las dos. liberen no Turbio. quiere Las dos. decir que no siga sigue la el causa proceso, sí. y que esté procesado. O sea, Y Ah, bien. está igual bien. en ese sentido hay que Está diferenciar. Una cosa es que siga la causa judicial con el procesado en su casa, Claro. y otra es que esté libre de culpa y cargo. Claro. En ese sentido hay que Pero es- Sigue siendo diferenciarlo. investigado, pero en su casa. En su casa, no, y además tiene una condena que para mí lo más escandaloso es que está condenado por la tragedia de Sí, 11. 11, Exactamente. sí. A Claro. 11, 7 Sí, años. sí, es tremendo. Pero no está firme. ¿Cómo puede ser que todavía no esté firme? Porque el problema es ese. Ni que la no de está Menem está porque firme. Porque la Cámara de Casación tiene el expediente de Julio Debido escondido en el último armario del fondo a la derecha. Entonces Sí. no lo van a dejar firme nunca para que siga. Ahora está, efectivamente, ya fue escarcelado, está en su casa de ahí de. ¿Cómo se De llama? Zárate, De Zárate, ¿no? dándole de vuelta a comer a las palomas. Ahora, esto tiene A que la ver pajarera. con el viento de Pero de más cambio, vale, sí. ¿o no? Los jueces escuchan a Alberto Fernández diciendo nunca más a la persecución. ¿No a los presos políticos en Navidad? Y firman, es una vergüenza, es un escándalo. Vos sabés que decía Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que no querían dar el nombre del titular de la AFI hasta no tener un plan. Con lo cual me llamó la atención porque dije, bueno, se ve que para los otros ministros todavía los planes los están armando. Pero más allá de eso, digo, ese es el corazón del gobierno de Alberto Fernández. Digo, se va la credibilidad o el potencial político de destrabar la cuestión del espionaje y de los juzgados federales. Mira, yo creo que uno de los problemas centrales de la Argentina es la justicia federal, particularmente. Y la CIDE es una herramienta que se ha usado para controlar a la justicia federal. Yo creo que es más problema la justicia que los servicios. Mirá, Macri cuando llegó parecía que iba a limpiar todo eso, no lo hizo. Vamos a ver si lo hace Alberto. Yo creo que es central para la Argentina, no para el gobierno de Alberto. Ahí cuando se menciona lo de Macri, es importante señalar algo, y es no solo la relación con la justicia, sino con algunos medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, Bueno, claro. de Macri, quien era el gerente general del grupo de Sergio Spolsky, Sí. fue quien él designó como director de Administración y Finanzas en la gestión de Macri y de la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir, quien estaba a cargo de los medios que hostigaban a los periodistas, a los dirigentes críticos durante el gobierno de Cristina Kirchner, luego pasó a manejar la plata de la CIDE. Ale, para que vamos- se entienda. Entonces, cuando Es un club. el gobierno de Macri decía yo vengo también a limpiar la CIDE, no sé qué, después puso al tipo que estaba hostigando a los periodistas a manejar la plata de la CIDE. Vamos a dejar el tema de los medios para ahora, después de la pausa, cuando venimos, porque así lo podemos analizar en detalle. Los medios, lo dicho por Alberto Fernández en el discurso de Asunción, y el tema de la pauta. ¿Por qué se metió con esto? ¿Fue un guiño a Cristina? Sin duda. ¿Vos te animás, Tato, a dar un nombre del interventor de la AFI, si es que lo llega a ver? Del jefe de la AFI, no el jefe? interventor. ¿No va a haber mirá, figura de interventor? Le decían a Alberto Iribarne, no quiso, se fue, era el primer candidato, Sí. se fue a Uruguay.
Vos decís que el que vaya va a ir como jefe de la AFI, no como interventor por un tiempo, pero no. La figura de interventor no tiene sentido. No, y después al que dicen que están intentando convencer es a Pepe Albistur. A mí me dicen que Pepe Albistur no quiere saber nada, que es amigo de Alberto Fernández, Publicita, es el dueño del departamento donde vive. De Puerto Madero. Así bueno, que, pero todavía no está el nombre. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Cuando venimos hay más Laboratorio Electoral. Quédate con nosotros hasta la medianoche. Continuamos en este laboratorio, Diego, para analizar ahora cuáles fueron los nombres más mencionados. Lo que siempre decimos es la caja de resonancia más rápida que tiene lo que ocurre en la realidad, que son las redes sociales. Bien, redes sociales entonces, que como vemos en el diálogo sobre el gobierno, la centralidad, por supuesto, de Alberto Fernández. Ahora vamos a un poco todo lo que rodeó la discusión durante la semana. El nombre más importante que acompañó mucho más asociado a Fernández en el diálogo sobre el gobierno, el expresidente Mauricio Macri. Todavía, vamos a ver si esto se sostiene. Y el tercer nombre en realidad, el de Cristina Fernández. Cristina después de Macri. Cristina después de Macri. ¿Todavía Macri sí, mantiene el segundo lugar? Todavía sí. Ahora, algo que charlamos en la mesa y que nos preguntábamos sobre el rol de la provincia de Buenos Aires y la gestión de Kicillof, probablemente mucho más asociado al kirchnerismo que en el caso de Alberto Fernández. Fíjate que aparece como la cuarta figura con mayor peso, pero ya con un peso que se parece más a la exgobernadora Vidal y a Elisa Carrió. Se va reacomodando el tablero, pero fíjense otro dato. Los ministros de Alberto Fernández, a la derecha Guzmán y Ginés González García, especialmente por el protocolo, por la cuestión del aborto no punible, ¿no? Sí, claro. Vuelve a ocupar un tema de centralidad la decisión del día de ayer, que para cualquier turista que llegaba a la Argentina estuvo hace 15 días. Exacto. Con la salida de Rubinstein, y se fue y vuelve. Y ve lo de Ginés y dice, ¿pero dónde estoy? ¿Dónde estamos, no? Sí. Exactamente. Bueno, y después lo que hicimos en redes sociales, esto es puramente de redes sociales, es el interés que se generó por cada uno de los ministros de Alberto Fernández. Y la centralidad la semana pasada había sido de Ginés, pero obviamente esta semana es del ministro de Economía, Martín Guzmán. 3.548.000 cuentas únicas alcanzadas, es decir, publicaciones sobre el ministro que llegaron a esta cantidad de cuentas geolocalizadas, como siempre decimos en la República Argentina. En segundo lugar, el ministro de Salud. Fíjate qué interesante además para el gobierno, con 1.870.000 cuentas alcanzadas. Qué importante para un gobierno también disipar la cuestión económica, que por ahora no va a tener una solución concreta, pero sí abriendo el debate por el tema del aborto, Nuria, empieza a tener protagonismo Ginés, como ya pasó la semana pasada con su designación, y descomprime un poco la cuestión por lo que va a pasar con la economía. ¿Pudo haber tenido que ver con eso la decisión del momento de hacer lo que decidió el gobierno en la persona de Ginés en relación al tema del aborto, como disipar la tensión del tema económico? Y mirá, digo, teniendo en cuenta que Alberto Fernández ni habló del tema del aborto cuando fue el discurso en el Congreso. Es muy cierto, está bueno aclarar eso. Por supuesto que los gobiernos calibran sus estrategias de comunicación, Nuria. Y cuando vos estás calibrando precisamente un plan económico que todavía el ministro no anunció, bueno, salís con otro tema y a la opinión pública también le abrís el juego y disipás un poco algo que todavía no va a tener soluciones concretas. Y la figura de Santiago Cafiero, el flamante jefe de gabinete con un peso mucho menor, 264.000 cuentas. Bueno, es que Santiago Cafiero, Nuria, empezó a hablar como jefe de gabinete, como se dice técnicamente, ministro de ministros, empieza a tener protagonismo también en las redes sociales. Y algo, finalmente, Nuria, en esta placa, las palabras más usadas en el diálogo sobre el gobierno, 3, y la más importante no es la nación, sino que es la provincia. Es decir, como contamos, el peso que está teniendo la provincia de Buenos Aires sobre la discusión del gobierno en general, ¿qué es lo que uno puede interpretar con esto? Que no es solamente un tema de paridad entre Cristina y Alberto Fernández Cristina, para ser prolijo en la institucionalidad, sino que hay un tercero en discordia, si querés verlo desde ese punto de vista, y es el ROP, que por supuesto es el jefe político de la provincia, Axel Kicillof. En segundo lugar, la nación, y las medidas ya tomadas por Alberto Fernández mediante decreto, es la tercera palabra más utilizada
en este diálogo sobre el gobierno nacional. Bueno, la provincia de Buenos Aires es el lugar en donde Cristina prácticamente ejerce todo su liderazgo, ¿no? Y al hombre que mira con cierta devoción intelectual, inclusive, que es Axel Kicillof. La biblioteca está dividida entre quienes dicen Máximo es el hombre de Cristina hacia el futuro y los que dicen no, Máximo no es. El hombre es Axel Kicillof. Brenda Struminger, a ver, nos dedicamos ahora a ver la fake news de la semana, la primera semana de Alberto Fernández como presidente de los argentinos. ¿Y cuál fue la fake news protagonista? Hola Nuria, la fake news protagonista, tenemos dos patas esta semana. Por un lado nos vamos a ir bien al sur, a Tierra del Fuego, a hablar del gobernador Melella, nuevo gobernador de Tierra del Fuego. Empezó a circular en WhatsApp principalmente esta noticia falsa, esta desinformación en realidad, que decía que iban a entregar un bono para estatales de 10.000 pesos, ¿no? Empezó a circular esta conversación que es como si fuera una captura de pantalla de una supuesta conversación de WhatsApp de Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, diciéndole a un supuesto funcionario por WhatsApp que iban a dar este aumento. Si vos ves esa captura que estábamos viendo recién, tiene muchas faltas de ortografía. No sé si lo notaste. Eso ya llama la atención, ¿no? Ya llama la atención, es una forma de pensar, ¿no? Él es profesor, bueno, gobernador, funcionario de larga data. Probablemente no vaya a tener esas faltas de ortografía que son muy evidentes, también en mayúscula. Y también, bueno, no hubo una confirmación oficial de que este bono de fin de año iba a ser entregado, ¿no? Y bueno, lo que salieron a decir desde el partido de Melella es que esto no era cierto y que cuando haya algún anuncio oficial justamente se va a hacer saber a través de medios oficiales. Este era un rumor nada más. Bien. Por otro lado... Sí. A nivel nacional, con respecto a Florencia Kirchner y su salud, ella está en Cuba hace varios meses, empezó a circular esta captura de pantalla de un supuesto tuit, de nuevo, de TN, ¿no? La señal TN de noticias, sí, anunciando la noticia supuesta de que ella estaría completamente curada y volviendo a la Argentina. Bueno, esta era una captura truchada, no es la cuenta verdadera. Esto circuló en Twitter de una cuenta falsa y hoy me estaba fijando, durante varios días estuvo vigente, pero finalmente la dieron de baja a la cuenta y a esta publicación. ¿Y esto tuvo cantidad de retweets, esta información? Sí, tienen miles de retweets estas desinformaciones. Justamente es muy fácil saber la cantidad de tweets y retweets que tienen las publicaciones o de compartidos que tienen las publicaciones en redes sociales. No es tan fácil, de hecho es imposible, en WhatsApp porque la información está encriptada, no hay forma de saberlo, pero las dos circularon mucho y por eso salieron distintos medios de comunicación y sitios de chequeo a desmentirlo. Esto apela mucho, esta noticia, ¿no? Apela mucho a la fantasía de mucha gente de que Florencia Kirchner nunca estuvo enferma, sino que estaba de vacaciones en Cuba, esperando que el cambio de gobierno para volver, cosa que por lo que sabemos no es así. No es así. Gracias, Brenda. Gracias. A ver, volvemos a la mesa para debatir acerca del tema de los medios de comunicación. Alberto Fernández allí en la Asamblea, ante la Asamblea Legislativa, dijo que el gobierno anterior gastó 9.000 millones de pesos en propaganda oficial y que va a hacer una reorganización de lo que es la pauta para derivar parte de ese dinero a mejorar la calidad educativa. ¿Qué es verdad y qué no, Ale? Mira, ahí Chequeado y sacó un informe donde analizó justamente si era cierto que había gastado 9.000 millones de pesos la gestión de Macri. Ellos dicen que en realidad gastó un poquito más porque le agregan el último semestre y terminó gastando 11.000 millones. Ahora bien, en términos reales, esa cantidad de dinero a lo largo de 4 años es un 40% menos de lo que gastó Cristina Kirchner en pesos y un 47% menos en dólares de lo que gastó Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que la gestión de Macri gastó entre un 40 y un 47% menos que la gestión anterior. Pero Cristina al lado aplaudía, ¿no? Cuando decía sí, yo no tengo ningún problema. Esto fue un informe de Chequeado, que ellos compararon las cifras, y hay que decir algo. En el caso de Alberto Fernández, se supone que quiere seguir en esta tendencia de ir gastando cada vez menos, pero a la vez sería algo original esto de hacer un replanteo de a qué va la pauta oficial. Eso sí está bien. Hasta ahora iba, por ejemplo, se inauguraba una ruta y entonces el aviso era inauguramos una ruta en tal lugar, el video, la foto, o cortando las cintas y se inauguraba un hospital, una escuela. Bueno, la idea de Alberto Fernández
es distinta y yo estuve hablando con quienes la van a implementar. A mí lo que me dijeron es esto. Por ejemplo, poner un aviso de una página en un diario y ahí poner ejercicios matemáticos para que se trabaje en la familia. O un deportista contando un cuento durante 40-45 segundos. ¿Y eso va a ser pauta oficial? O Ahora, divulgando algo científico. Pero escúchame, Sí, hay eso va a ser campañas. publicidad ¿Por qué no oficial. hacen campañas para que la gente... Que no hay. Campaña de tránsito, que no hay. Campaña de tránsito. Oficiales, contra campaña las contra la droga, que hace adicciones. no sé cuánto tiempo que De hace que no salud, vemos. alimentación. Campaña Mira, de claro. salud. la Eficiencia idea del gobierno energética. actual es que haya materiales de publicidad oficial para difundir temas de matemática, historia, geografía, Lo que pasa es que literatura, ahí ya como me da que la miedo. educación... A mí me da sí. miedo cuando me decís historia, Sí, sí. ya vuelven con paca-paca diciendo que Sarmiento era malo. Claro. Yo le pregunté eso también. Que se ocupe el Bueno, área de en el educa- discurso de Alberto hubo una reivindicación de Sarmiento también, me haces acordar. ¿De que Sarmiento se me Cristina, escapó? sí, nombró Sarmiento y Alberdi. a Sarmiento, al principio, Alberdi. cuando habló Sarmiento y de la Alberdi. educación Sí, pública. Y Tenés con razón. Cristina al lado que pispeaba el Tenés papel y razón. decía, ¿es Sarmiento? ¿Cómo me colaste a Tenés Sarmiento acá en el razón. discurso? Con el funcionario que yo le hablé y le comenté justamente eso. Le digo, no van a venir ahora con Evita y todo el tema de la razón de mi vida, como haciéndole... Me dice, no, este es el gobierno de la unidad de todos los argentinos y nosotros no vamos a ir por ese lado. Bueno, hay algo que... No, el discurso de unidad fue muy claro, ¿no? Sí, Fue claro. muy claro. Sí, y todos lo ven un Sí, poco así, ¿no? sí, sí. Inclusive como que no quieren que se lo llame el nuevo o el kirchnerismo, que se los asocie tanto, sino que es algo nuevo, que tiene que ver Sí. con la unidad y demás. Sí dejó en claro que no va a haber pauta individual para los periodistas, sino para la institución periodística. A los ¿Cuándo? medios de comunicación. Sí, no vamos a decir Alberto, pero sí durante el kirchnerismo, la proliferación de pauta de los Bueno, periodistas individuales y la había creación uno de que- medios, que- además, Navarro. para difundir Navarro propaganda. que cobraba millones De pesos. pauta directa. Individualmente, además, ni siquiera el programa. Iba directamente Bueno, la creación de para medios de Roberto Navarro. comunicación para difundir propaganda oficial. Exacto. Bueno, por eso, ellos lo que plantean es que va a ser distinto. Y que recién en marzo se va a empezar a implementar cuando estén las primeras piezas en línea con el arranque del ciclo lectivo, porque ellos ven esto como parte de la educación que esté a flor de piel en toda la sociedad. Veremos. Vamos a hacer crucigramas entonces cuando la familia va a decir auspicia Pero hay presidencia de muchas la cosas, nación. como Está bien. idea de dejar de anunciar obras Sí. y hacer campaña, Sí. La idea no es mala. pero campaña real. real. Y lo mismo dicen para los medios públicos, que los medios públicos también van a estar orientados al sector educativo, que va a haber muchos más programas de educación Eso está bueno. en los medios públicos respecto a lo que hubo hasta ahora. No, por ejemplo, oficios. El tema de oficios. Bueno, claro. ¿Te acordás de Telescuela Técnica? Telescuela Técnica tiene que Bueno, ver. pero ese Bueno, para tipo de una co- pyme, pero para esas la cosas pyme, son, claro. son Sí, claro. interesantes. Más Claro. hoy en día que hace falta tantos oficios, porque hay Sí, muchos claro. empleos. Faltan oficios, Totalmente, por ejemplo, ¿no? sí. Emprendedorismo, hay muchas cosas que se podrían perfectamente potenciar. Sí. Bueno, Escuela de Oficios hacía Tomolini durante su campaña. También mirá vos. convocaba y tenía profesionales de distintas que lo que hacían era que pudieran Sí. acercar a la gente la posibilidad de aprender. Ellos algún mencionan oficio. un programa que se llama Algo Habrán Hecho, que hicieron en 2005 Mario Pergolini y Felipe Piña. Sí, claro. Sí. Y tuvo 3 temporadas. Sí, Y exitosas. Sí, muy igual- bueno igual ese programa, a mí me pero da que un era poco de difícil miedo de que- replicar. Que la historia se cuente que por empiecen unos a contar otros. de vuelta la Sí. historia, porque ya la contó. Y yo insisto con lo que hablábamos antes. Hay cosas que uno tiene derecho a sospechar que no la van a hacer porque antes no la hicieron. Claro. El otro día iluminaron ya Evita. la Ministerio de Desarrollo. iconografía de Salud. Evita en el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora dice que van a volver con las películas de No, no. la historia. Bueno, ¿Qué pero historia tiene nos van menos a luz que contar? antes. ¿Qué, Esa Evita tiene menos luz que antes porque ¿Vuelve, es para ahorrar. la manipulación de la historia? Vale preguntárselo porque ya Hay, lo hay- intentaron hay hacer. dos corrientes, yo te diría. Una es la que está en el Ministerio de Cultura con Tristán Bauer, que él manejó incluso los medios públicos durante la gestión de Cristina Kirchner y que ahí sí realmente era en su momento Paca Paca, Samba y toda esa línea. Y otra que es la que está manejando ahora los medios públicos, que es más amplia y que no tiene esa tendencia. Hay que ver en Es esa la tensión, albertista esa. en Sí. esa tensión quién Bueno, triunfa. un Tristán Bauer que entró al Ministerio de Cultura diciendo, hice la película, volviendo a contar que hizo el documental, no la película, Tierra Arrasada, pensando en Macri. Y Tierra Arrasada- Absolutamente duro. Y se declaró Tierra en contra de la Arrasada. meritocracia. No, pero para Tierra Arrasada menciona a Mirta Legrand, a La Nata
y a Clarín como parte de los que acompañaron la persecución judicial a Cristina Kirchner y los personifica y los muestra en el documental. Con lo cual, ese sector realmente mantiene ese perfil radicalizado de lo que era el cristinismo. Ponemos un stop acá, vamos a la pausa, ya venimos, quédate con nosotros. Último bloque de Laboratorio Electoral, muy cortito porque ya nos estamos despidiendo, pero una pregunta a cada uno. Por un lado, Ale, ¿crees que va a volver el embate contra los medios o de verdad es otra cosa? Yo creo que ahí hay dos corrientes internas dentro del gobierno. La que encabeza Alberto Fernández, que es mucho más amplia, y él planteó esta semana que quiere pluralismo y diversidad, y la de Cristina Fernández de Kirchner, que está muy radicalizada contra los medios que ella llama hegemónicos. ¿Cuál va a ganar? Buena pregunta. Jugate. No te podría decir. Bueno, ¿qué espera Came de lo que viene? Mira, estamos esperanzados porque hay por lo menos un gesto de unión, de querer hablar con todo el mundo, de diálogo. Se habló mucho de las pymes y esperamos que se tomen medidas concretas rápido, porque las pymes estamos en una situación crítica y necesitamos medidas concretas y rápidas, teniendo en cuenta que somos el 70% del empleo y que realmente podemos ser el gran motor reactivador de la economía con un poquito de oxígeno que nos puedan dar en materia impositiva, en materia financiera y en materia de consumo. Tato, ¿la unidad que propone Alberto Fernández le gana a la radicalización de Cristina o al revés? Yo quiero creer que sí, que va a ganar en estos dos gobiernos paralelos el gobierno más racional, que sería el gobierno del que habló Alberto Fernández. Veremos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el próximo sábado. Eduardo Paladini con nosotros. Gracias, Diego. Por Como favor, siempre, nos encontramos el próximo sábado. Gracias a Brenda Struminger. Nos encontramos el próximo sábado. Gracias, Paula Balmayor, mi vestuarista, que como cada sábado me viste. Gracias a Canal 9 y a 4D Producciones. Nos encontramos el próximo sábado a las 23 horas.